¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible mantener la esperanza cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? ¿Cómo seguir creyendo en un mañana mejor cuando las noticias traen más desastres que alivio? Cuando los corazones parecen endurecidos y la incertidumbre sacude hasta nuestra fe más profunda. En este 2025, un año lleno de desafíos que ningún ser humano parece haber anticipado por completo, muchos sienten que la esperanza se ha convertido en un lujo que no pueden permitirse. Pero aquí, querido amigo, es donde entra en juego nuestra fe, porque la esperanza no es un lujo, sino un regalo divino que jamás debemos soltar. La palabra de Dios nos recuerda, una y otra vez, que nosotros no somos de los que retroceden. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es nuestra verdad. Sin importar qué tan oscura pueda parecer la noche, la promesa de un nuevo amanecer ya fue escrita por la mano de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder de vista esa luz que nos alimenta? ¿Cómo encontramos la fuerza para aferrarnos a la esperanza cuando todo parece perder sentido? La respuesta nos lleva al núcleo mismo de nuestra fe: confiar plenamente en Dios, incluso cuando el panorama es más turbio que nunca. Porque, aunque los desafíos del 2025 son mayores y más abrumadores de lo que cualquier generación reciente podría haber imaginado, la Biblia nos muestra que la aflicción nunca es el capítulo final. Siempre hay redención, siempre hay restauración, siempre hay gracia. Nuestro Padre Celestial no solo nos llama a mantenernos firmes en la tormenta, sino también nos equipa con todo lo que necesitamos para atravesarla. Tal vez en este momento te encuentres cansado, preguntándote cómo seguir adelante. Tal vez hayas experimentado pérdidas, dolor o el peso de un mundo que parece estar desmoronándose. Pero recuerda esto: no estás solo. Estás llamado a ser un testimonio de la gracia de Dios. La misma gracia que preservó a Noé en el diluvio, que liberó a los israelitas del yugo de Egipto, que cuidó a David cuando se enfrentó a Goliat. Esa gracia también está contigo hoy. Y si crees que es difícil mantener la esperanza, no olvides que la esperanza misma es un reflejo del Espíritu Santo obrando dentro de ti. Romanos capítulo 15, versículo 13, declara: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que, tomemos un momento para explorar juntos cómo podemos aferrarnos a esa esperanza poderosa, cómo encontrar las señales que Dios nos da cada día para recordarnos que aún en medio del caos, su plan es perfecto. Porque no importa cuán grandes sean los desafíos del presente, la promesa del futuro es aún más grande. Y como hijos de Dios, estamos llamados a vivir con los ojos puestos en su propósito eterno, no en las dificultades del momento. Así que, ¿estás listo para descubrir cómo mantener viva la esperanza en medio de los desafíos de este 2025? Vamos a profundizar juntos. En este año, cuando las pruebas parecen más intensas que nunca, hay una verdad irrefutable que debemos recordar: la esperanza no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Todo lo que vemos en la realidad tiene un límite. Las dificultades tienen un principio y un final, los eventos trágicos pasan, aún los momentos de mayor incertidumbre terminan. Pero lo que es eterno es la palabra de Dios. La esperanza verdadera no se basa en la situación actual, sino en las promesas inquebrantables de nuestro Señor. Miremos el ejemplo de Job. Este hombre justo y devoto enfrentó pruebas que desmoralizarían a cualquiera. Perdió su familia, su riqueza e incluso su salud. Pero en su momento más oscuro, Job fue capaz de proclamar estas palabras llenas de fe: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. ¿Cómo pudo ser capaz de decir algo tan audaz en medio de tanto sufrimiento? Porque Job no miró solo lo que tenía frente a él, sino que puso su esperanza en el Dios eterno que nunca se olvida de los suyos. Pero seguramente piensas: eso es un ejemplo bíblico, ¿cómo lo aplico a mi vida ahora? La respuesta empieza con una lección diaria. La esperanza no es accidental, es la consecuencia de sembrar nuestra mente y nuestro corazón en las verdades que Dios nos ha dejado. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando aprendemos a traer nuestras preocupaciones al altar de Dios, cambiamos nuestra perspectiva. Lo que antes parecía imposible de llevar, súbitamente se convierte en algo que podemos enfrentar con su fuerza.
El 2025 puede habernos traído desafíos inéditos, pero las mismas herramientas espirituales que Dios nos dio hace miles de años siguen siendo válidas hoy. La oración ferviente, la lectura de la palabra y la comunidad con otros creyentes son pilares fundamentales para mantener viva la esperanza. Jesús mismo nos advirtió que habría aflicción en este mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa es nuestra clave, no enfrentar las pruebas desde nuestras propias fuerzas, sino desde la victoria de Cristo. Piensa en la viuda mencionada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Ella no tenía nada más que dar, apenas unas monedas. Pero lo que dio, lo dio con fe y esperanza. No porque creyera que al hacerlo su vida cambiaría mágicamente, sino porque confió en que Dios ya estaba obrando, incluso en su situación de aparente miseria. Su corazón lleno de esperanza y confianza en Dios es un recordatorio para nosotros hoy. No importa cuánto tengamos o cuán débiles nos sintamos, mientras sintamos la compasión del Padre Celestial, la esperanza encontrará espacio para crecer en nosotros. ¿Qué significa esto para ti y para mí este 2025? Significa que incluso en medio de recesiones económicas, incertidumbres políticas y tribulaciones personales, nuestra fe sigue siendo nuestro mayor tesoro. Es cierto que quizás haya días en que la duda golpee a nuestra puerta con fuerza, pero recuerda, la duda no tiene que ser nuestra enemiga. Al contrario, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. Cada vez que sientas que la incertidumbre te asfixia, toma un momento para recordar las promesas de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La Biblia nos muestra historias de personas que caminaron en tiempos más oscuros que los que enfrentamos hoy, y sin embargo, jamás dejaron de confiar en el Señor. Nos muestra el valor de una fe bien cimentada, como la de Daniel en el foso de los leones, como la de Pablo y Silas cantando en prisión, como la de Esther que abrió caminos para la liberación de su pueblo. Cada uno de ellos nos enseña que con Dios, la victoria no siempre se trata de librarnos de las pruebas, sino de permitirnos encontrar esperanza incluso cuando estamos en medio de ellas. Y es que, querido amigo, la Biblia no solo nos habla de la esperanza como un concepto abstracto o como un mero consuelo momentáneo, nos la presenta como una realidad viva y poderosa que tiene el potencial de transformar todo a nuestro alrededor. La esperanza cristiana no es una emoción pasajera, ni algo basado en las circunstancias favorables de esta vida terrenal. Es una certeza, una fe inquebrantable en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas, incluso cuando todo se sienta fuera de lugar. Un ejemplo extraordinario de esa esperanza lo encontramos en el apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas, hacia Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31, Pedro se atrevió a dar un paso de fe en medio de una tormenta. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, la esperanza lo sostuvo sobre un mar agitado. Pero en el momento en que su mirada se apartó del Salvador y se enfocó en las olas y el viento, empezó a hundirse. ¿No nos sucede lo mismo en nuestras tormentas personales? El año 2025 puede sentirse como un océano embravecido, con olas de incertidumbre y vientos de duda soplando sin cesar. Sin embargo, la lección está clara: mientras mantengamos nuestra mirada fija en Jesús, podemos caminar sobre las aguas. Nuestra esperanza no depende de la calma de las circunstancias, sino de aquel que calma el mar con una sola palabra. El apóstol Pablo también entendió profundamente esta verdad. Si hubo alguien que enfrentó desafíos extremas en su ministerio, fue Pablo: naufragios, encarcelamientos, persecuciones y amenazas constantes. Sin embargo, en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 18, escribe: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Pablo nos recuerda que nuestra esperanza trasciende este mundo. No está limitada a nuestros logros personales, ni condicionada por nuestras pérdidas temporales. Nuestra esperanza se encuentra en Cristo y en la eternidad que Él ha prometido para nosotros. ¿Y qué hacemos cuando la esperanza parece débil? Cuando el peso de los desafíos y las preocupaciones diarias parece apagar nuestra fe como si fuera una llama que lucha por sobrevivir. La respuesta está en nutrir esa llama con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo.
Es en esos momentos de vulnerabilidad en los que descubrimos que no necesitamos cargar este peso por nuestra cuenta. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, Jesús nos hace una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. En este 2025, necesitamos recordar que no vivimos aislados ni estamos abandonados. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Dios nos ha dado una comunidad de fe que puede sostenernos en nuestras temporadas más difíciles. En Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25, se nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La esperanza se fortalece y multiplica cuando caminamos juntos, cuando compartimos nuestras cargas y oramos unos por otros. Es importante no rechazar la ayuda divina que llega a través de otros creyentes. Tal vez este sea el año en el que necesites rodearte de personas que te recuerden constantemente las promesas de Dios, personas que, como Aarón y Hur, levanten tus brazos en oración, como lo hicieron por Moisés en Éxodo capítulo 17, versículo 12, cuando sus fuerzas flaqueaban durante la batalla contra Amalek. Todos somos llamados a ser una fuente de esperanza para otros, al igual que otros también pueden serlo para nosotros. Finalmente, es indispensable que miremos las tribulaciones desde una perspectiva celestial. Aunque las pruebas del presente pueden parecer interminables, nunca debemos perder de vista la obra redentora de Cristo y su regreso glorioso. En Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 4, se nos promete: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza a la que nos aferramos. No solo una esperanza para este mundo, sino una esperanza eterna. Un día las luchas cesarán, las lágrimas serán secadas y la paz reinará por siempre. Pero hasta entonces, somos llamados a ser embajadores de esa esperanza en la tierra, recordando a todos que no importa cuán oscuro sea el camino, el sol de justicia siempre está por salir. Si llegaste hasta aquí, probablemente sientas que estás recibiendo más que una lección. Es como si Dios mismo estuviera usando estas palabras para hablar a tu corazón. Haz una pausa y reflexiona, ¿cómo está tu relación con la esperanza en este momento? Es fácil caer en la frustración y en el desánimo, especialmente cuando los problemas parecen acumularse y los recursos parecen desaparecer. Pero aquí está la verdad: aunque nosotros cambiemos, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Su plan para ti sigue intacto, a pesar de las tormentas. La Biblia no nos promete una vida libre de tribulaciones, pero sí nos promete que no estaremos solos. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestra esperanza frente a las dificultades? Una forma es recordar que la esperanza no es solo algo que recibimos, es algo que también damos. ¿Cómo estás transmitiendo esperanza a los demás? ¿Sabías que cuando compartes las promesas de Dios con alguien más, tu propia esperanza también se renueva? En momentos de dificultades particulares, date la oportunidad de fortalecer tu esperanza a través de actos simples pero poderosos. Ora cada día sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Satura tu mente con versículos que te hablen directamente, y declara en voz alta las verdades bíblicas sobre tu situación. Cuando hablamos de mantener la esperanza en medio de los desafíos del 2025, lo que verdaderamente estamos haciendo es una invitación a redefinir lo que significa esperar. En el mundo secular, la esperanza puede ser entendida como algo incierto: espero que todo salga bien, espero que mañana sea un mejor día. Pero en el contexto bíblico, la esperanza no es incierta, es una ancla firme y segura para el alma. Hebreos capítulo 6, versículo 19, nos dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Esta esperanza está cimentada en las promesas inquebrantables de Dios, y no en la fragilidad de nuestras propias fuerzas o circunstancias. El anclarnos en Dios no significa que ignoremos los problemas que enfrentamos a diario. Todo lo contrario, significa que podemos enfrentarlos con valentía, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Cristo.
Y aquí es donde entra uno de los principios más profundos de nuestra fe: todos los desafíos tienen un propósito. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4, se nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada prueba, por más devastadora que parezca, está siendo usada por Dios para moldearte, para forjar un carácter que refleje su gloria, y para fortalecer esa esperanza en ti que no puede ser destruida. Mira a tu vida en retrospectiva por un momento: cuántas pruebas pasadas parecían insuperables en su momento, pero ahora las ves como etapas que te hicieron crecer. Lo mismo ocurrirá con los desafíos de este año. Con Dios, tus batallas no son solo momentos de sufrimiento. Son oportunidades para acercarte más a Él, para depender más de su sustento, y para descubrir la profundidad de su amor por ti. Pero tal vez en este momento te sientas como si estuvieras en el silencio de Dios. A lo mejor has estado orando por una solución y sientes que no hay respuesta. Es importante recordar que el silencio de Dios no es su ausencia. De hecho, muchos de los héroes de la fe experimentaron temporadas en las que parecía que Dios guardaba silencio, pero ese silencio no significaba que Él no estaba obrando. Piensa en José: después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, seguramente tuvo momentos en los que parecía que Dios lo había olvidado. Pero ese mismo José fue llevado a la gloria de Egipto en el momento perfecto, de acuerdo con el plan de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. Lo mismo ocurre contigo. Tus desafíos no son el final de la historia. Dios está escribiendo una narrativa mucho mayor de lo que ahora puedes imaginar. Él nunca deja una obra a medio terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo confirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mientras esperas ese milagro, mientras te encuentras en el proceso, sigue caminando, sigue creyendo, y no dejes que las circunstancias definan tu identidad ni te roben tu esperanza. El secreto para mantener la esperanza está en aprender a entregarle a Dios todo aquello que nos pesa. Frecuentemente, intentamos llevar nuestras cargas por nuestra cuenta, olvidando que Jesús ya acometió el peso de infinito valor, la cruz. ¿Por qué habría de abandonar ahora a sus hijos, si ya pagó con su propia vida por ellos? En Isaías capítulo 41, versículo 10, el Señor promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todo lo que tienes que hacer es confiar. No es algo fácil, lo sé. Confiar significa soltar las riendas, significa dejar de apoyarte en tu propia prudencia y poner tus planes, tus miedos y tus dudas en las manos del Padre. Esto es lo que Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Además, confiar en Dios también implica agradecerle por lo que aún no vemos. Tal vez este sea el momento más difícil, porque agradecer en medio de la prueba requiere un nivel de fe que desafía la lógica humana. Pero la Biblia nos enseña que cuando podemos agradecerle a Dios en medio de la tormenta, algo poderoso sucede. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer tu esperanza hoy? Primero, alimentando tu espíritu con la palabra de Dios cada día. Su palabra es el pan de vida que nos sustenta en los momentos más duros. Segundo, buscando su presencia en oración. Habla con Él de manera honesta, cuéntale tus dolores y tus alegrías, confiando plenamente en que Él escucha cada palabra y comprende incluso lo que no puedes expresar. Y tercero, rodeándote de una comunidad de fe. Ningún cristiano está llamado a caminar solo. Busca personas que te inspiren, que oren contigo y que te recuerden quién eres en Cristo. Finalmente, nunca olvides que la esperanza no es algo que tú tienes que fabricar, es un regalo que Dios pone en tu corazón. Y esa esperanza está viva porque Jesucristo está vivo. Recuerde las palabras de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este 2025, aunque los desafíos sean grandes, confía en que la obra de Dios en tu vida es mucho mayor. La esperanza que Él te ha dado no es efímera ni pasajera, es eterna y más fuerte que cualquier prueba. Si permaneces en Él, su esperanza permanecerá en ti. Querido hermano o hermana, a lo largo de este mensaje hemos explorado cómo mantener la esperanza en medio de los desafíos que nos presenta este 2025. Sabemos que los tiempos son complejos y que las pruebas pueden parecer interminables. Pero ten presente esto, aún en medio de la tormenta más oscura, Dios está contigo, sosteniéndote con su poderosa mano. Él no te ha olvidado, y las promesas que ha hecho sobre ti se cumplirán a su debido tiempo. La esperanza no es solo una sensación pasajera, es una convicción basada en las promesas inmutables de Dios. Es mirar más allá de las circunstancias presentes y confiar en que Dios tiene un propósito más grande, un propósito de bien y no de mal, como nos recuerda Jeremías capítulo 29, versículo 11. Hoy, te animo no solo a mantener la esperanza, sino a compartirla. Sé una luz en medio de la oscuridad. Habla a otros del amor y la fidelidad de Dios. Invita a quienes te rodean a conocer al Dios que transforma la tristeza en gozo y las cenizas en belleza. Isaías capítulo 61, versículo 3. Tu vida puede ser un testimonio vivo de que, con Cristo, toda prueba puede ser vencida. Termino con estas palabras, una promesa que debe estar grabada en nuestros corazones. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Sigue esperando en el Señor, porque Él nunca falla. Que la esperanza en Cristo sea tu fortaleza y tu ancla en cada prueba que enfrentes este año. Gracias por acompañarme en este poderoso mensaje. Ahora te invito a compartir, comentar y reflexionar qué es lo que te llena de esperanza hoy. Conversa con nosotros y fortalezcámonos mutuamente en la fe. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. No desmayes, sigue creyendo y vive con la esperanza que solo Él puede dar.